Bueno, pues siendo exactamente las 10, empezamos. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa de cápsulas y tips de Aprocal. El tema del día de hoy tiene que ver con la medición, con la métrica del abastecimiento. Y quisiéramos ver, explorar a lo largo de esta sesión, qué debemos medir y cómo debemos hacerlo. Y bueno, antes de empezar, quisiera agradecer a Antonio Massa, porque buena parte del material que vamos a presentar que preparó él. Así que bueno, ¿estamos listos? Empezamos. La métrica del abastecimiento. Veamos primero la agenda de esta sesión. ¿A qué nos referimos con métrica? Veamos algunos conceptos fundamentales. Después hablaremos de indicadores de desempeño, que es el centro de esta presentación, pero también quisiera presentar un poquito del concepto Balance Scorecard para entrar entonces y de lleno en la métrica del abastecimiento. Después quisiera compartir con ustedes los resultados de una investigación que hizo Aprocal con el homólogo del Canadá y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones finales. Decíamos entonces conceptos fundamentales. Primero, métrica. Nos referimos a métrica como el arte y ciencia de la medición, y específicamente métrica empresarial como el conjunto de indicadores que permiten conocer la salud de la empresa, es decir, su desempeño y su probable posición futura. Aquí una frase sumamente famosa que dice que lo que no se mide no se puede administrar, de manera que es fundamental. Y es fundamental porque es una herramienta clave de gestión que nos puede ayudar a contestar estas preguntas. ¿Qué tan bien estoy trabajando yo? Pero también, ¿qué tan bien están trabajando aquellos que me reportan a mí? Si es que yo tengo personal a mi cargo. Y finalmente, ¿qué tan bien estamos trabajando todos? Como grupo, como área, finalmente, como empresa. Ahora bien, ¿qué es relevante medir en compras? Bueno, todavía de manera general, diríamos que en primer lugar, la efectividad y eficiencia de la función en general, pero específicamente el desempeño del personal, ya sea de manera individual o grupal. Y por supuesto, la relación con los proveedores. Ahora bien, es muy importante medir tanto resultados como actividades, porque estamos hablando de efectividad y eficiencia. En otras palabras, no es suficiente lograr el resultado a costa de lo que sea, de cualquier manera. Es necesario lograr el resultado de la mejor manera posible. Veamos entonces a qué se refieren los resultados clave. ¿Qué es un resultado clave? Bueno, pues desde luego eso es lo que se espera de la empresa o lo que la empresa espera de ti, de tu área. Es una contribución al cumplimiento de la misión de la empresa. Obviamente tiene que contribuir a los objetivos mayores de la empresa. Estamos hablando de pocos, pero importantes, y que sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Esto quiere decir que entre todos abarcan todo lo importante, pero que no se traslapan, que no se, ni se contraponen ni se traslapan. ¿Qué es aquello que no es un resultado clave y que muchas veces creemos que sí? Bueno, una lista de súper no es una lista de súper de buenas prácticas no es un resultado clave. No es la síntesis de todo lo que hacemos en el área, no es el cumplimiento de medidas en general de desempeño sueltas. Por ejemplo, cumplir el presupuesto, pues no es un resultado clave, es una obligación. Claro que lo tenemos que hacer, pero no es un resultado clave estratégico. Algunas áreas de resultados clave en la empresa, todavía estamos a nivel empresa. Pues en general, el crecimiento, la productividad, la innovación, la satisfacción al cliente, la calidad en la empresa, y algunos resultados clave de mi área, pues ya son aquellos resultados que están directamente relacionados con el cumplimiento de esta misión. Y obviamente, como ya decíamos, contribuyen a los objetivos mayores de la empresa. Aquí vendría una comprobación. Una vez que hemos definido, digamos que en una primera vuelta, una primera iteración, estamos identificando cuáles son esos grandes resultados clave, habría que preguntarnos si no están interfiriendo con los de otras áreas. Si requieren apoyo de otras áreas para cumplirse. Eso es muy frecuente y eso es normal.
También habría que preguntarse si están alineados con la estrategia de la empresa, si no, algo anda mal. Y por eso decíamos que tienen que ser MESE, mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos. Ahora, si entrando en el abastecimiento, algunos de los resultados clave serían, por ejemplo, la continuidad de la operación, el aumento del valor agregado en la empresa, el impacto positivo en las utilidades de la empresa, la capacidad de reacción ante emergencias y, desde luego, mantener niveles de calidad en productos y servicios. Pero puede haber otros, desde luego. Veamos entonces ahora cuáles serían los indicadores de resultado. Algunos principios para poder identificarlos. Bueno, desde luego tienen que ser medibles, tienen que describir ese resultado clave que acabamos de identificar. Por ejemplo, obviamente, en primer lugar, los números y porcentajes, pero también pueden ser logros importantes, sí o no. ¿Se implantó esto? Sí o no. Factores de servicio como tiempos de respuesta, indicadores indirectos, en fin. Es deseable que se puedan rastrear de manera continua, por lo menos generalmente, y que su costo no sea mayor al beneficio que dan. Como se dice coloquialmente, no vaya a ser que resulta más caro el caldo que las albóndigas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos buenos indicadores? ¿Qué hace un directivo cuando no los tiene? Bueno, pues lo primero que hace es ignorar la situación, finge que no pasa nada. También, pues puede citar a una junta y regañar a todo el mundo y decirles que se porten bien y que hagan lo que tienen que hacer. También es muy frecuente que empieza a tratar de resolver todo al mismo tiempo, porque no sabe de qué se trata, no sabe cuál es el problema y quiere hacer todo al mismo tiempo. Y lo que va a hacer es una confusión absoluta. Por eso decíamos, consecuencias, perdón. Pues en primer lugar, la frustración. No hay soluciones, hay acciones. Puede racionalizar las fallas y buscar culpar a otros. Puede tratar de poner curitas y dar aspirinas cuando se requería una cirugía. Y en general, pues causando una confusión tremenda y desperdiciando esfuerzos por la activitis. Entonces, ¿qué medir y cómo medirlo? Bueno, para esto tenemos que tener muy claros quiénes son los clientes, qué es lo que quieren los clientes y a partir de aquí definir entregables clave, definir los requerimientos para cada entregable, identificar los procesos para generarlos, identificar las variables que los definen y que los afectan y finalmente, cuáles de esas variables son las que lo controlan. Desde luego tenemos que tener cuidado con tener malos indicadores. Para empezar, diríamos que pues en condiciones normales, la gente, nuestro personal, va a hacer lo que el indicador le pide, pero literalmente. Y entonces la gente se va a centrar en los resultados que creen que se les están requiriendo. Pero si se dan cuenta de que esto es incorrecto, de que están mal planteados, cosa que puede suceder, pues a lo mejor buscan el modo de darles la vuelta. Y esto pues, los lleva a una frustración, a un conflicto interno. Se puede perder la noción de lo que es importante por ese conflicto que decíamos, me están diciendo que haga esto, pero yo creo que está mal y que debería de hacer esto, y si no hay manera de aclararlo, pues toda clase de problemas. Y además nos puede llevar a creer, los puede llevar a creer que son injustamente tratados o medidos. Una pequeña reflexión hasta este momento sobre los indicadores. Habría que preguntarnos, con lo que hemos definido, en este momento habríamos definido, si son consistentes con la misión de la empresa o de nuestra área, si están reflejando sus objetivos mayores, si realmente es el mejor modo de medir los resultados clave y si su cumplimiento depende de lo que yo haga. ¿Están reflejando de veras las necesidades y requerimientos de mis clientes? ¿No se prestan a malas interpretaciones por lo que decíamos hace un momento? Veamos entonces, ya que definimos o encontramos o bien los resultados clave, veamos ahora estos indicadores de actividad. Los indicadores de actividad, como decíamos, son un complemento importante para los indicadores de resultado. Porque una cosa es lograr el objetivo o resultado y otra cosa es la forma como se logra. Y esto tiene que ver con los recursos que estamos utilizando para lograrlo. Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo, etcétera, estamos utilizando.
Y por supuesto puede ser una fuente de aprendizaje importante. Un ejemplo muy sencillo. Pensamos en un vendedor. Un vendedor que tiene que vender 1 millón de pesos al mes. No es lo mismo, evidentemente, que lo haga visitando a 3 clientes en, digamos, 5 visitas, a que tenga que ver 100 clientes y los tenga que visitar 200 veces para vender el millón. Por supuesto que no es lo mismo. Sí se cumplió el indicador clave, su resultado clave se cumplió perfectamente, sí vendió 1 millón de pesos, pero se desgastó muchísimo en un caso respecto al otro, le costó mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. ¿Qué preferimos? Pues preferimos que lo haga de la manera más eficiente posible, por supuesto. Veamos ahora el concepto Balance Scorecard. Este es un concepto que estuvo muy de moda, pues ya hace bastante tiempo, y creo que ahora, pues a lo mejor se da por hecho, ya no se habla de este concepto, porque creo que ya se da por hecho, y creo que ahora quizás ya es un poco obvio, pero vale la pena que lo reflexionemos un poquito, porque esto nos va a servir para lo que queremos llegar al final. Aquí se habla de 4 perspectivas: la financiera, la perspectiva de mercado, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. La métrica tradicional, primero, antes de que se propusiera este concepto. Bueno, tradicionalmente resulta que las empresas se habían inclinado hacia un solo aspecto como centro de atención. Entre los años 50 y hasta los 80, pues había empresas como por ejemplo la Ford, que en esa época era famosa porque estaba manejada por financieros. Entonces tenían un foco financiero y medían perfectamente todo lo que se relacionaba con finanzas. Otras empresas como Procter Gamble, empresa sumamente exitosa en esa época, completamente enfocada a la mercadotecnia, sabía todo lo que había que saber sobre el mercado, pero no necesariamente estaba midiendo bien o completamente bien ni la parte financiera ni la parte productiva. Empresas como 3M, también sumamente exitosa en esa época, enfocada totalmente a la innovación tecnológica y medía con perfección absoluta todo lo que tiene que ver con tecnología, pero no necesariamente lo que tiene que ver con la parte de finanzas o de mercadotecnia. Esto es lo que acaba yo de decir. Las empresas se enfocaban a algo. El foco financiero, por ejemplo, en el caso que yo mencionaba de Ford, pues estaba muy clara las utilidades, las ventas, el ROI, su apalancamiento financiero. Las que tenían un foco comercial, Pues se enfocaban mucho a la participación de mercado, a las tasas de crecimiento del mercado en general y el suyo propio, obviamente, al número de competidores, a qué hacían los competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1992, los señores Robert Kaplan y David Norton de Harvard proponen el concepto de Balance Scorecard, que podríamos traducir como métrica balanceada. Después de haber hecho una investigación muy grande en los Estados Unidos, fueron los que encontraron lo que yo acabo de mencionar. Y entonces se les ocurre lo que ahora nos parece obvio. Oigan, ¿y por qué miden nada más un pedacito? ¿Por qué no miden todo? La conclusión evidente, obvia, fue que había que medir un poco de todo. Y la propuesta de ellos es que se haga de una manera, pues, estructurada. Ellos generaron entonces el concepto que podríamos traducir al español como métrica balanceada, en cuanto a que hay que prestar atención de manera balanceada a todos los aspectos de la empresa y, por lo tanto, contar con un tablero de control a base de indicadores que cubra las 4 perspectivas que yo mencioné en un momento de manera equilibrada. Es decir, tener más o menos el mismo número de indicadores que tengan que ver con cada perspectiva. Ahora bien, hay una relación entre estas 4 perspectivas y los stakeholders de cualquier empresa. Ustedes saben que en una empresa distinguimos en primer lugar a los clientes, en segundo lugar a los accionistas y en tercer lugar al personal como los stakeholders de la empresa. Bueno, la perspectiva financiera tiene que ver principalmente con los accionistas. La perspectiva de mercado tiene que ver principalmente con los clientes, pero también un poco con los accionistas y un poco con la parte de sustentabilidad, que si bien no es uno de los stakeholders de la empresa, es algo que es demasiado importante para el futuro de la empresa y que no podemos dejar de pensar en la sustentabilidad de la empresa. Precisamente la perspectiva de desarrollo y aprendizaje está enfocada principalmente a la sustentabilidad y al personal, mientras que la perspectiva de procesos internos tiene que ver con accionistas y con el personal. Y un poco quizás pudiera tener que ver con sustentabilidad también.
Veamos entonces lo que es la perspectiva financiera. Se refiere a la rentabilidad de la empresa como requisito primordial de los accionistas normalmente. Algunos objetivos típicos, pues tener más utilidades, optimizar la utilización de activos, tener menos riesgos. Y entonces los indicadores asociados a esto serían las utilidades, digamos que en número absoluto o relativo, en relación a las ventas o a la inversión o etcétera. Y también pues la rotación de inventarios o lo que ustedes quieran. La perspectiva de mercado tiene que ver básicamente con la satisfacción del cliente como pilar del desarrollo sustentable de la empresa. Algunos objetivos típicos, pues desde luego es maximizar la satisfacción del cliente, tener más clientes, que los clientes sean leales, etcétera. Indicadores asociados, pues precisamente el índice de satisfacción en una escala numérica, por ejemplo, o cuántos clientes tenemos, cuántos clientes son nuevos, cuántos clientes son repetitivos, etcétera. La perspectiva de procesos internos tiene como objetivo fundamental optimizar la efectividad y eficiencia de los procesos clave del negocio. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de algunos objetivos típicos, como reducir el tiempo ciclo, aumentar la capacidad del proceso. Y entonces, pues los indicadores asociados serían, pues el tiempo, horas, minutos, días, etcétera, pero también cuántos errores o rechazos tenemos o reprocesos, cuáles son los resultados de ese proceso en términos, pues, de volumen producido, etcétera, etcétera. La perspectiva de desarrollo y aprendizaje, enfocada a asegurar el éxito futuro de la empresa, su permanencia en el mercado, su crecimiento sustentable. Algunos objetivos típicos, mejorar la satisfacción de los empleados, la calidad de vida, el aprendizaje continuo. Y entonces, indicadores asociados, pues desde luego un índice de satisfacción del cliente, que tiene evidentemente mucho de objetivo, pero quise decir mucho de subjetivo, porque es la satisfacción de un ser humano, pero que de alguna manera podemos convertirlo a una escala numérica. Y hay maneras de hacerlo definitivamente. También podemos medir el número de quejas, las horas de capacitación, que si bien claramente es un indicador de actividad, es relativamente fácil de medir y a veces no hay otra manera de hacerlo. Claro que sería mucho más conveniente poder medir el número de empresas que están certificadas por un tercero en alguna especialidad. ¿Cuáles son sus competencias certificadas? Ahora quisiera compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizó a Procal con su homólogo del Canadá, SECMA. Esta investigación se realizó antes de la pandemia, algunos años, de hecho, algunos años antes de la pandemia, pero creo que los resultados siguen siendo válidos y hay algunos aprendizajes muy interesantes que vale la pena que tomemos en cuenta ahorita. Este estudio se refiere a medir la situación actual de la medición del desempeño en las compras. Y como decía, fue realizada de manera coordinada entre APROCAL y SECMA. Vamos a ver primero un poquito de los objetivos del estudio y la caracterización de la muestra. Para entrar en la situación de los indicadores, cuáles, cómo, cuándo se utilizan, etcétera. Y después una pequeña comparación entre México y Canadá para concluir algunos aprendizajes interesantes. Como introducción ya decíamos que se realizó con Supply Chain Management Association del Canadá, equivalente de APROCAL en ese país. En esta muestra se analizaron 48 empresas en México y 6 en el Canadá, y principalmente eran empresas grandes o muy grandes, en un 75%. Y eso hay que tomarlo en cuenta para interpretar los resultados. No estamos hablando de pymes, definitivamente. Primero, los indicadores más utilizados en relación con el desempeño en compras. En primer lugar, y casi la totalidad de las empresas miden el número de órdenes de compra por cada comprador. En segundo lugar, el número de proveedores que maneja cada comprador. En tercer lugar, el monto promedio de una orden de compra. Y ya después, el costo de esa orden de compra, el costo de comprar en general y el porcentaje de reclamaciones. Veamos ahora los indicadores que tienen que ver con la satisfacción de los requisitos de la dirección. En primer lugar, vemos los ahorros directos, utilizados por prácticamente la totalidad de las empresas encuestadas, el 94%.
Después, en menor medida, pero todavía con mucha importancia, tenemos el número de órdenes de compra por tiempo, la satisfacción de los usuarios, los costos evitados y las recuperaciones. Aquí la conclusión es que la dirección sigue preocupada principalmente por el dinero, pero que, afortunadamente, empieza a pensar en el usuario. Y aquí quisiera comentar que hace tiempo, ahora unos 10 años, hicimos una investigación muy parecida solamente en México, y en esa ocasión estaba muy claro que a la dirección general, no le importaba la satisfacción del usuario desde el punto de vista del abastecimiento. Solamente se preocupaba por el dinero, por los ahorros, en un 80%. Así que esto creo que es ya un gran avance. Ahora, indicadores que tienen que ver precisamente con la satisfacción del usuario. Entregas a tiempo. El 98% entregas a tiempo. Después, entregas completas, tiempo de respuesta y manejo de urgencias. Aquí la conclusión clara es que para el usuario lo más importante es el tiempo. Aquí hay una asunción importante, que la calidad es la correcta. Y lo que podríamos pensar, y creo que es cierto, es que las empresas grandes en esta época tenían prácticamente resueltos los problemas de calidad y ese no era un asunto. El asunto era que entregaran las cosas a tiempo y completas. En relación con el personal, los indicadores tienen que ver principalmente con recursos humanos. La totalidad de las empresas consideran la antigüedad de la persona en la empresa, la experiencia en la función y el número de horas de capacitación. Pero podemos ver que ninguno de estos está específicamente relacionado con el área de abastecimiento, con la función de compras. Ahora bien, veamos los indicadores más populares. Esto quiere decir que juntamos las tres categorías anteriores y los pusimos en orden. En primer lugar, la antigüedad en la empresa, como ya veíamos. Después, la experiencia en la función, las entregas a tiempo, las órdenes de compra por comprador, los ahorros directos, las horas de capacitación y así sucesivamente. Ahora bien, una pregunta específica al final, precisamente para contrastar. ¿Cuáles eran los indicadores que el entrevistado consideraba más importantes independientemente de todo lo que se hubiera dicho? Y aquí encontramos que en el primer lugar están los ahorros directos y en segundo, el porcentaje de entregas a tiempo. Y ya de ahí para abajo hay un gran escalón y después ya no hay tanta diferencia. Después tenemos la satisfacción del cliente interno, el porcentaje de entregas completas, el tiempo de respuesta promedio, número de órdenes de compra, cumplimiento de la calidad, evaluación de proveedores, etcétera, etcétera. Otro asunto es la frecuencia de actualización. Generalmente, los indicadores se actualizan mensualmente en el 45% de la muestra. Y fuera de esto hay una gran dispersión, desde diario hasta anual. Veamos las excepciones. Los indicadores que se actualizan muy frecuentemente, la respuesta en urgencias, el costo de la orden de compra y el número de órdenes de compra manejados por comprador. Esto quiere decir que es más frecuente que el mes. Puede ser inclusive en tiempo real, semanal, etc. Y el otro extremo, los que solamente se actualizan anualmente, como la capacitación, la antigüedad del comprador y la experiencia. Ahora bien, ¿cómo se agrupan los indicadores? ¿Cómo se analizan los indicadores? Encontramos que es más frecuente administrar indicadores mediante agrupaciones, es decir, mediante tableros de control, que de manera individual, o sea, uno por uno. Y aquí estamos hablando de 60-40 de proporción. También es más frecuente centralizar la responsabilidad en lugar de que cada persona, cada comprador, maneje sus propios indicadores en una relación 65-35. Pocos indicadores se utilizan para tomar decisiones importantes. El 44% de la muestra indicó que utiliza entre 5 y 10 indicadores clave normalmente para tomar sus grandes decisiones. El 35% dijo que utilizaba menos todavía, menos de 5, y en cambio el 6% dijo que utilizaba más de 10. Lo cual no está mal. Lo que sí está mal es que el 15% no toma en cuenta los indicadores para tomar decisiones. Veamos ahora las diferencias y similitudes entre México y Canadá. Primero, en cuanto a la evaluación general del proceso de compra. En México,
El énfasis, como ya habíamos visto, está en el número de órdenes de compra por comprador, después el número de proveedores que maneja cada comprador y después el costo de la orden de compra. Mientras que en Canadá, la totalidad de las empresas evalúa de manera importante el costo global de comprar y después el costo de la orden de compra. Diríamos que en México el énfasis está en la productividad y en Canadá está más bien en el costo total. En cuanto al interés de la dirección, en México claramente el interés es por ahorros, ya lo habíamos comentado, y después, bastante más abajo, el número de órdenes de compra por tiempo y la satisfacción de clientes. Mientras que en Canadá, la satisfacción de clientes es lo más importante y después los ahorros. En cuanto al interés de los usuarios, en México, los usuarios se preocupan principalmente por el tiempo de entrega y que las órdenes de compra vengan completas. Y el tiempo de respuesta y el manejo de urgencias, que tiene que ver finalmente con el tiempo. En Canadá la preocupación es más bien, en primer lugar, porque las órdenes de compra estén completas, después el tiempo de respuestas, las urgencias y que se entreguen a tiempo. En cuanto a la frecuencia de utilización, de actualización, perdón, pues no hay una gran diferencia. Diríamos que es muy similar. Y ahora bien, ¿qué podemos concluir de la investigación? Bueno, que para la dirección, en general, ya estamos hablando en general, que para la dirección lo más importante siguen siendo los ahorros, pero se empieza a pensar en la satisfacción del usuario. Mientras que para el usuario lo más importante es el tiempo, visto de diferente manera. Y que normalmente los indicadores se actualizan mensualmente. Es más frecuente administrar indicadores mediante agrupaciones, es decir, tableros de control, que de manera individual. Y es más frecuente también centralizar la responsabilidad en lugar de cada quien maneje sus propios indicadores. Normalmente se consideran menos de 10 indicadores para tomar las decisiones importantes. Y veamos ahora, habiendo terminado con la encuesta, vamos a ver ahora qué podemos recomendar como indicadores específicos para el abastecimiento en este momento. Bueno, aquí tenemos un resumen aplicando los conceptos de la perspectiva financiera, aplicando el Balance Scorecard. Aquí diríamos que están los ahorros directos, los costos evitados, las operaciones, el costo de comprar, el costo de una orden de compra y el número de días de crédito obtenidos. Y creo que en la actualidad estos indicadores se manejan de manera bastante generalizada. En cuanto a la perspectiva del cliente, y estamos hablando simplemente de ejemplos, está el porcentaje de entregas a tiempo, el porcentaje de órdenes completas, el porcentaje de reclamaciones, el cumplimiento en suministro de información y el tiempo necesario para atender urgencias. Ahora veamos la perspectiva de eficiencia interna y nuevamente son ejemplos. Aquí tendríamos el número de órdenes de compra que maneja cada comprador, la cantidad comprada por persona, comprador, el número de proveedores y el tiempo ciclo de colocación de la orden. Evidentemente hay muchos más. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que nos parecen más relevantes. En cuanto a la perspectiva de desarrollo y aprendizaje, tenemos el número de horas de capacitación, el número de órdenes que se manejan electrónicamente, el número de nuevos proyectos en los que está involucrado el área de compras, el número de sugerencias que se reciben respecto a la función de compras y el porcentaje de actividades automatizadas. Y ahora sí, para finalizar, pasamos a conclusiones y recomendaciones generales. Primero, la meta del abastecimiento y el concepto Balance Scorecard. Un ejemplo, a manera de resumen, utilizando las cuatro perspectivas. En la perspectiva financiera, y esto es un resumen de lo que acabamos de decir, están, desde luego, los ahorros internos, costos evitados, recuperaciones. La eficiencia interna están las órdenes de compra, lo que se compra por persona y el número de proveedores que se maneja por persona. En la perspectiva del cliente están las entregas a tiempo, las órdenes completas, reclamaciones, etc. Y en la perspectiva de desarrollo y aprendizaje, tenemos las horas de capacitación, órdenes electrónicas, número de proyectos y sugerencias. Aquí estamos resumiendo lo que acabamos de decir para verlo de un solo golpe de vista. Ahora, aquí hay un concepto que a lo mejor es relativamente nuevo y que puede ser interesante. Lo que podríamos llamar la métrica verdaderamente balanceada, y estamos tratando de ir un paso más allá de lo que dijeron los señores Kaplan y Norton
hace casi 30 años. Estamos de acuerdo en esas 4 perspectivas que son muy importantes: la financiera, el mercado, los procesos y el desarrollo. Pero también diríamos, y lo dijimos al principio de esta presentación, que es muy importante tener indicadores tanto de resultados como de actividades, para ver si estamos siendo efectivos, pero también eficientes. De manera que yo creo que tendríamos que tener un balance entre estos dos, aparte de cumplir con las 4 perspectivas. Y la otra es el propósito del indicador en términos de a quién está dirigido o a quién se refiere: a la dirección, al usuario, a los proveedores o al personal. Yo creo que en estos cuadritos que tenemos aquí estaríamos realmente manejando un concepto realmente balanceado. Es decir, que tuviéramos indicadores que tengan que ver con resultado, por ejemplo, con los usuarios, que corresponden a la perspectiva del mercado. Pero que también tengamos indicadores que tengan que ver con actividades, que tengan que ver con el personal y que tengan que ver con la perspectiva de desarrollo, por ejemplo. De manera que si nuestros indicadores que estamos definiendo, entre todos, estamos cumpliendo, cubriendo de alguna manera más o menos equilibrada todos estos cuadritos, tendríamos una métrica realmente balanceada. Como grandes conclusiones, podríamos decir que en general, en las empresas en México existen todavía muchas áreas de oportunidad para evaluar de manera objetiva el desempeño de la función de compras o abastecimiento. Y más aún, para utilizar los resultados de esta evaluación como herramienta de control de gestión mediante la toma de decisiones adecuada. Es decir, un asunto es que tengamos indicadores y los estemos actualizando y estén disponibles, pero la otra, igual o más importante, es que los estemos realmente utilizando para tomar decisiones. Si no, se queda en un ejercicio académico, en algo que estamos haciendo por compromiso, por cumplir un requisito, pero no lo estamos utilizando. Evidentemente, el, el objetivo de todo esto es que tengamos indicadores y los utilicemos para mejorar nuestra gestión del abastecimiento. La aplicación del concepto de métrica verdaderamente balanceada, como decíamos hace un momento, puede ayudar a que todo lo anterior se cumpla, a que avancemos en nuestra profesionalización de la función mediante un buen tablero de control, manejando los indicadores que nos permitan controlar la función de la mejor manera posible. El último comentario es que tenemos que ser cuidadosos con la excesiva automatización del proceso de evaluación, particularmente porque se corre el riesgo de perder una visión global o integral y de tratar de optimizar parcialmente las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos empezando a que nos vendan, entre comillas, la atractividad de la inteligencia artificial por todos lados y que nos ofrezcan grandes ahorros, ahorro en el headcount, vamos a necesitar menos compradores para hacer las cosas, y le están vendiendo a la dirección de las empresas que se van a ahorrar mucho dinero en gente. Sí, pero cuidado, porque si esto no está bien hecho, vamos a acabar cometiendo errores que van a salir mucho más caros. De manera que no estoy en contra de la automatización, simplemente digo que lo hagamos con mucho cuidado y viendo qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, con esto terminaríamos, y simplemente quisiera decir que hay mucho más material, que realmente vimos la puntita del iceberg, y que si hubiera más interés de parte de ustedes, con todo gusto podríamos armar un taller pues de 6, 8 horas, algo así, para entrar en detalle y llegar hasta la parte de tableros de control de una manera muy participativa y muy aterrizada, específicamente en compras y abastecimiento. Por lo pronto, muchísimas gracias y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias por la exposición. Tenemos algunas preguntas que han llegado vía correo electrónico que me voy a permitir leer para que nos las vaya contestando Salvador, por favor. La primera es, ¿qué otras áreas de oportunidad pueden existir en cuanto a lo que estamos midiendo o la forma en que lo hacemos? Bueno, yo creo que en resumen, lo que podríamos decir es que podríamos categorizarlas en 3 grandes rubros. Por un lado, tendríamos lo que tiene que ver con los indicadores en sí. Yo creo que estamos utilizando, y según las encuestas que hemos hecho, utilizamos en general pocos indicadores. Creo que podríamos utilizar mucho más indicadores. La segunda área de oportunidad tiene que ver con la cobertura, lo que estamos midiendo. Yo decía que hace 10 años, pues por lo menos a la dirección general, lo único que le interesaba eran los ahorros. Hace 4 o 5 años ya se empieza a preocupar por el usuario.
Pero todavía creo que nos falta ampliar mucho esa cobertura de, como veíamos en el cubo, deberíamos de medir un poco de todo. Y la tercera área de oportunidad, gran, pues es la utilización. ¿Qué tanto de veras estamos utilizando los indicadores para tomar una decisión, para aumentar el conocimiento que tenemos de lo que estamos haciendo, de nuestra función, y hacer algo al respecto? Y no simplemente el decir que, pues, si tenemos una colección de indicadores, ahí está nuestro Excel o nuestro ERP o lo que sea. Sí tenemos indicadores porque está de moda, porque nos exigieron que lo hiciéramos, pero están guardados. Y eso no tiene ningún caso. Entonces, en resumen, creo que hay que tener los indicadores correctos, enfocados de la mejor manera posible, de una manera balanceada y utilizarlos para algo, para aprender, para conocer, sobre todo para tomar decisiones para mejorar la situación. Gracias. Y precisamente hay otra pregunta relacionada con el cubo de la métrica que dice, ¿podrías mencionar algunos otros ejemplos de indicadores dentro del cubo de la métrica realmente balanceada? A ver, déjame pensar alguno. Podríamos pensar, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, medir órdenes de compra, el número de órdenes de compra por persona. Podríamos pensar que si lo vemos en términos, si vemos el número de órdenes de compra que se manejan por unidad de tiempo, a lo mejor en alguna empresa podría ser un indicador de resultado importante y decir, pues cada comprador tiene que manejar por lo menos X número de indicadores. Ese sería un indicador que se refiere a resultados que tiene que ver con el usuario, porque el usuario es el que está exigiendo el que se cumplan las órdenes de compra, y que tiene que ver con la perspectiva de procesos. Y otro indicador parecido pudiera ser el tiempo que me estoy tardando, que cada comprador se está tardando en ejecutar o en generar una orden de compra. Este indicador estaría relacionado con actividades, o sea, sería la contraparte, digamos, sigue teniendo que ver con el usuario y sigue teniendo que ver con la parte de procesos. Entonces, lo que quiero decir es que pudiéramos armar un cuadrito de chequeo. A lo mejor la figura tridimensional está muy bonita para verla y para entender el concepto, pero no para operacionalizarla. Para operacionalizarla, mi sugerencia es que hiciéramos 3 listas en donde tuviéramos lo que tiene que ver con resultado o actividad, lo que tiene que ver con las 4 perspectivas y lo que tiene que ver con los stakeholders. Y que cada uno de los objetivos que tengamos, perdón, de los indicadores que tengamos, pongamos una marquita con a quién se refiere. Y al final, eso nos permitiría hacer un mapa de si nuestro conjunto de indicadores realmente está balanceado o le falta algo o le sobra algo. Y con eso entonces, pues modificar los indicadores que estamos utilizando. Muy bien, gracias. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat. Considerando la situación actual, ¿cómo crees que se está comportando el comprador hoy con las métricas? Bueno, yo creo que definitivamente el comprador necesita tener las métricas. Mi gran duda es qué tanto caso le están haciendo. Y para eso tendríamos que actualizar el estudio y creo que es un buen proyecto para Procal en el corto, bueno, no este año, pero a lo mejor para el año que entra sí podríamos repetir el estudio para ver, para contestar esa pregunta que yo creo que es muy interesante, pero que tendríamos que tener más información para poderla contestar correctamente. Muy bien, gracias. Otra pregunta aquí, Toño Maza nos pregunta, ¿sería factible actualizar la encuesta con datos de América Latina a ver qué ha cambiado en la pandemia? Y yo creo que es una muy buena sugerencia, yo creo que sí deberíamos hacerlo. Habría nada más que encontrar el tiempo porque tenemos el Congreso encima y no sé si podamos hacer 2 encuestas al mismo tiempo, pero a lo mejor terminando el Congreso sí, me parece muy buena sugerencia que ahora con una cobertura de América Latina veamos qué está pasando con los indicadores y sobre todo cuál ha sido el efecto con la pandemia. Muy bien, gracias. Muy bien. Una pregunta de José Espinosa. ¿Hay alguna recomendación de número de indicadores según el tamaño de área de compras? Ejemplo, número de trabajadores, tal vez, perdón, es que se movió esto. Número de trabajadores, tal vez cuando un área de compras es pequeña, tal vez no sea conveniente tener muchos indicadores. Bueno, yo creo que ese es un asunto interesante. Sí estoy de acuerdo que esto es un traje a la medida que hay que tomar en cuenta pues, las condiciones, las características de cada empresa para definir el número de indicadores. Ahora, creo que sí hay un número mínimo y a lo mejor me atrevería a decir que por lo menos unos 10 indicadores
en donde no importa el tamaño de la empresa, yo creo que hay cosas esenciales que tenemos que medir y no importa si somos chicos, grandes o medianos. Si vamos a medir asuntos más específicos, sí estoy de acuerdo en que mientras más grandes quizás hay más, diríamos, tela de dónde cortar y necesitaríamos más indicadores. A lo mejor una empresa grande necesita por lo menos unos 25. El Balance Scorecard llegó a manejar por ahí un número mágico que yo nunca supe de dónde sacaron, de algo así como 24. Yo creo que sí, para una empresa grande, pues a lo mejor 25. Y si queremos todavía subdividir esto, y aquí es donde entra el concepto de tableros de control, si queremos tener una subdivisión, a lo mejor a nivel más detallado estamos hablando del orden de 50. Pero para esto sí estamos hablando de un proceso automatizado en donde sí tenemos herramientas que nos permiten manejarlo de manera más, menos manual, seguramente. Y sí estoy de acuerdo, en resumen, sí estoy de acuerdo en que las empresas pequeñas no les conviene ni pueden manejar demasiados indicadores. Y en relación a empresas medianas, tenemos otra pregunta por correo. Para una empresa mediana, ¿recomiendas que cada uno de los 3 compradores que tiene la empresa manejen sus propios indicadores o que se nombre a uno de los 3 como responsable? Creo que esta es otra pregunta interesante, porque alguien podría alegar, si le vamos a cargar la chamba a uno de ellos, y de los 3 le vamos a cargar toda la chamba a uno, que se encargue de todos los indicadores y que tenga que saber qué está haciendo cada quien, pues me parece medio injusto y me parece medio imposible. Lo que sí creo que se puede hacer es que alguien sea el responsable en términos de la recopilación, pero fíjense que eso es muy diferente. Creo que cada quien tiene que ser responsable, en este caso cada quien tiene que ser responsable de generar sus indicadores. Pero me parece muy conveniente que haya una recopilación centralizada, y ahí sí, ni modo, alguien tendrá que tener esa chamba de recopilarlos y hacer un análisis, por lo menos superficial, que en realidad le debería de tocar al jefe de los 3. Yo creo que en ese sentido, este responsable tendría que pasarle la materia prima a su jefe para que pueda entender qué está pasando y tome las decisiones correspondientes. Entonces, creo que es una pirámide. Abajo cada quien genera sus indicadores, los pone a disposición. En medio alguien los coordina, los sintetiza, a lo mejor los consolida y los pasa para arriba para que se puedan tomar decisiones. Muy bien. Esta otra pregunta de Andrés Morales. Sería interesante conocer cuál es la medida de éxito de los indicadores clave, de manera de poder discutir cuánto está sano el proceso o requiere mejoras. Por ejemplo, en cuanto a porcentaje de ahorro sobre el gasto. Bueno, yo creo que eso sí es muy importante, pero ahí creo que la respuesta no es fácil, porque para esto tendríamos que hacer un benchmarking. No podríamos decir, sacar, pues así de la manga, decir, si estás ahorrando arriba del 6% al mes, estás bien, y si estás abajo, estás mal. Eso es imposible. Para empezar, tendría que responderse por sector y por tamaño de empresa, porque aquí sí las diferencias son enormes. La única respuesta, y de hecho sabemos que en el mundo se ha hecho, es hacer una encuesta muy compleja, muy completa y continua. Cada mes tendríamos que estar revisando esto y estar sacando comparaciones y hacer en ese benchmarking las empresas medianas en el sector farmacéutico, ¿dónde está su promedio de ahorros, por ejemplo? Las empresas grandes constructoras en México, ¿en dónde está su promedio de ahorros? A nivel estratégico, hubo una iniciativa que funcionó muy bien durante mucho tiempo, hace ya unos, a lo mejor 20 años, que se llamaba el PIMS, Project Impact of Marketing Strategies, que Toño Massa conoce muy bien, seguramente mejor que yo. Este fue un esfuerzo muy grande a nivel mundial por hacer exactamente esto. Pero era un esfuerzo enorme, no era algo que pudiéramos así resolver pues rápidamente. Ojalá a nivel asociación pudiéramos empezar a caminar en ese sentido, pero no es fácil y no es rápido definitivamente. Muy bien, gracias. Precisamente aquí comenta algo Toño Massa, tiene una gran duda. ¿Cuáles son los indicadores verdaderamente clave? El riesgo de tener docenas de indicadores, pero no todos son clave. Claro, efectivamente, ahí podríamos, yo pensaría en que para el abastecimiento habría quizás entre 5 y 10 indicadores clave. Que insisto, pueden ser diferentes un poquito, puede haber ligeras variaciones de una empresa a otra, pero yo diría que lo que es verdaderamente clave, no podemos dejarme de medir
el costo de la función, el costo global de la función, la eficiencia global de la función, como la queramos medir, los ahorros, porque a la Dirección General nos lo preguntan todos los días y a todas horas, no podemos dejar de medir los ahorros generados. Y esto, pues obviamente, como ustedes saben, se puede hacer de diferentes maneras, porque hay ahorros directos, hay ahorros evitados, etcétera, etcétera. Aquí tenemos tres. Otro es, creo que tendríamos que medir la eficiencia de cada comprador en términos de qué es lo que está haciendo, como ustedes quieren. Por número de proveedores que maneja, por número de órdenes de compra que maneja, por dinero que maneja. Pero tener por lo menos un indicador de la eficiencia de cada comprador. Otro muy importante, desde luego, es la calidad, entre comillas, o sea, la competitividad de mis proveedores. Necesito saber qué tan buenos o malos son mis proveedores y por lo menos tendríamos que tener un numerito que me diga si mis proveedores son buenos o malos, si cada proveedor es bueno o malo regular, si está cumpliendo por lo menos bien, malo, regular, lo que tiene que hacer. Y yo creo que estos serían los más indispensables. Por supuesto, el tiempo. El tiempo, por supuesto, que es muy importante para el usuario. ¿Cuánto tiempo nos estamos tardando en atender las solicitudes de los usuarios? Ese es un tiempo súper clave. ¿Y cuánto tiempo se están tardando los proveedores en surtir lo que les estamos pidiendo? Yo creo que así, a grandes rasgos, tenemos aquí menos de 10 indicadores que no podemos dejar de medir. Y todo el detalle que ustedes quieran de ahí para abajo. Porque a lo mejor cada uno de estos sí puede tener 2, 3 o 4 para que lo podamos construir como árbol de indicadores. Pero arriba, coincido con lo que dice Toño, no deberíamos de tener, cuando mucho, 10 indicadores para tomar las grandes decisiones. Muy bien, gracias. Aquí Eliud Ramírez nos dice, en temas de compliance para compradores, ¿hay alguna certificación? Bueno, la certificación para compradores, pues es precisamente la que ofrece Aprocal, el certificado como profesional en compras México, el CEPAM, que lo ofrece Aprocal desde el año 2002. Y cada año tenemos generaciones de nuevos certificados. Específicamente en el tema de compliance, no sé. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias por esta excelente exposición y tema. Aquí está llegando otra pregunta, Alejandro García. En cuanto a ahorros, ¿cómo pudiéramos cruzar este indicador contra la calidad del producto o servicio y el cumplimiento de las expectativas del producto? Muchas veces son muy buenos los ahorros, pero se deteriora incluso la moral del personal al aparecer otro tipo de problemas. Estoy totalmente de acuerdo con este comentario porque lo hemos visto muchas veces. Desgraciadamente, los financieros, sean o no cabezas de compra, los financieros exigen y exigen y exigen que ahorremos. Y ahorra, y ahorra, y ahorra. Los ahorros tienen un límite. Aquí en Aprocal hemos manejado ya desde hace algún tiempo el concepto del ahorro anoréxico, que tiene mucho que ver con este comentario. Imagínense ustedes, todos conocemos a alguien que es verdaderamente obeso, que pesa 150 kilos, por ejemplo. Piensen en él. Piensen en él y piensen que tanto su doctor como todos los amigos y demás, todos le decimos, oye, es que tienes que bajar, no puedes estar tan gordo, tienes que bajar de peso. Baja de peso, ahorra, ahorra, baja de peso, baja de peso. Resulta que esta persona nos hace caso y empieza a bajar de peso, pero baja a 100 kilos, ya perdió 50, y baja a 80 kilos. Y todo el mundo le sigue diciendo, vas bien, baja más, y baja más, y baja más. ¿Qué pasa? Pues se nos muere. Llega el día en que se nos muere. Si sigue bajando de peso, se vuelve anoréxico y se muere. ¿Qué pasa en las empresas que quieren ahorrar y ahorrar y ahorrar? Lo mismo. Por eso hablábamos del concepto anoréxico. Si queremos ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, va a llegar el momento en que el producto deje de ser bueno, el servicio deje de ser bueno, los clientes se enojen y se vayan y la empresa se muera. Pero desgraciadamente hay muchos financieros o directores inclusive de empresas pequeñas que no acaban de entender este concepto, porque no están viendo el largo plazo, solamente están viendo lo inmediato. Quiero que ahora es hoy. El año que entra ya veremos, el mes que entra ya veremos. Pues sí, en el año que entra ya no vas a tener empresa. Ahora, ¿cómo podemos verlo esto de manera estructurada? Porque esto es a nivel conceptual, creo que está claro, pero ¿cómo sabemos en dónde estamos? ¿Cómo sabemos a partir de qué momento estamos ya en riesgo de muerte? Bueno, lo que tendríamos que hacer es efectivamente de manera paralela estar midiendo ahorros,
calidad y, sobre todo, satisfacción del cliente. Y prender focos rojos. Cuando vemos que la tendencia del indicador de satisfacción del cliente empieza a bajar a niveles peligrosos y encontrar la correlación con el ahorro, es el momento de poner un foco rojo y decir, se acabó el ahorro, búscale por otro lado. Si sigues ahorrando aquí, te mueres, punto. Y ojalá que eso lo entendieran los financieros, porque no alcanzan a entenderlo. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más del auditorio quiere hacer alguna otra pregunta. Y si no, bueno, lo que podemos sugerir es que nos las envíen por correo. Seguramente esto se va a subir a YouTube, ¿verdad? Y si hay algunas preguntas más, pues pudiéramos contestarlas por correo y subirlas después. Sí, muchas gracias. Sí, a partir del viernes va a estar en el canal de YouTube de Aprocal MX es el canal de YouTube. Una disculpa por los detalles técnicos que tuvimos al principio, lo vamos a editar para que ya el viernes esté listo y se escuche claramente y funcione muy bien en cualquier reproductor que quieran utilizar. Pues no nos resta más que agradecer su participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente webinar dentro de 15 días y agradecer a Salvador por esta excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros.